Bueno, de ahí ya nos ha dado la oportunidad de volver y bueno, como dijo la hermana o el hermano Andrés, quizás todo tiene su tiempo en esta vida, así que ha sido la oportunidad en esta vez de estar acá pasando un sábado con ustedes y por lo cual pues estamos muy contentos y queremos compartir la palabra del Señor también. En la mañana habíamos tenido un hermoso tema del segundo servicio, ¿no? Acerca de Josué y Caleb, ¿no es cierto? Ahora, bueno, fueron considerados héroes de la fe. En el libro de Hebreos 11 hay una lista también de héroes, ¿no? De héroes de la fe. Pero en esta tarde quiero considerar al autor y consumador de nuestra fe, de todos esos héroes. ¿Quién es ese personaje? Cristo. Porque si bien es cierto, estas personas nos han dejado un buen ejemplo, pero el autor y consumador de la fe de todos ellos, ¿quién es? Cristo. Así que vamos a meditar un momento en la palabra de Dios. Vamos a partir del libro de los Salmos, el capítulo 8. El Salmo 8 es un salmo muy conocido por todos nosotros. Hay algunas preguntas que se plantea el rey David. Él comienza diciendo: oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, que has puesto tu gloria sobre los cielos. En otro pasaje de los Salmos dice el salmista David: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de tus manos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer cesar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Preguntémonos en esta tarde la misma interrogante que se hace aquí el rey David. ¿Qué es el hombre para que Dios tenga memoria de nosotros? Y no solamente eso, sino ¿quién? ¿Y el hijo del hombre para qué? ¿Quién es ese hijo del hombre? Cristo vino a visitar ¿a quién? A nosotros. Nos vino a visitar. Vino a hacer su morada un tiempo acá en la tierra. Vivió entre nosotros, se desarrolló entre nosotros como un ser humano y murió por nosotros para darnos el perdón de los pecados. Demostró muchas cosas Jesús. Por eso que el rey David dice: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Y aquí dice: le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. O sea, está hablando del primer hombre que fue creado. ¿Quién? Adán y Eva. Adán y Eva, ellos fueron creados un poco menor que los ángeles y recibieron de Dios honra y gloria. El ser humano fue hecho, digamos, prácticamente el mayordomo del mundo. Por eso dice: le hiciste señorear sobre las obras de sus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. ¿Qué dice que puso Dios? Todo lo puso debajo de los pies ¿de quién? De Adán. Qué bueno, ¿no? Eso era el plan de Dios: crear seres humanos un poco menor que los ángeles, llenarlos, coronarlos de gloria y de honra, y a Adán colocarlo como el Señor de todo.
lo sujetó, mejor dicho, lo sujetó, lo aferró ¿a quién? A la autoridad que es, en ese momento, que eligió a Adán. ¿Quién le dejó? Ovejas y bueyes, todo ello, y también las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. ¿Cuántos creemos que Dios es grande, que su nombre es glorioso? Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Ahora la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Adán? Que fue creado un poco menor que los ángeles, que recibió corona, honra y gloria de Dios, y lo puso como administrador de todo el mundo, inclusive de todo lo que hay. Dice bueyes, animales, peces, todo lo colocó debajo de los pies de Adán, del hombre. Lo sujetó bajo su autoridad para que el mundo sea administrado por Adán. La pregunta es, ¿qué pasó con Adán? Ya sabemos eso, ¿no es cierto? Adán cayó en el pecado, Adán desobedeció a la orden de Dios. ¿Y qué pasó con Adán? Perdió el privilegio tan alto que Dios le había dejado. Ahora, temporalmente, escuche bien, temporalmente pareciera que el mundo quedó en manos ¿de quién? De Satanás. Yo les pregunto, ¿cuánto tiempo quedó el mundo en manos de Satanás? ¿Cuánto tiempo? Este mundo que tenemos ahora, ¿a quién le pertenece? A Jesús. ¿A Satanás o le pertenece a Dios? Le voy a leer acá algunos interesantes párrafos. Aquí viene el uso de la tecnología. Por eso es bueno. ¿No? Mira lo que dice. Mente, carácter y personalidad. Tomo 2, página 318, párrafo 1. Escuchemos con atención lo que dice la sierva de Dios. Página 318, párrafo 1 del tomo 2 de Mente, carácter y personalidad. Dice, Satanás reclama el mundo como suyo. ¿Quién reclama el mundo como suyo? Satanás. Si Satanás lo está reclamando como suyo, ¿le pertenece o está intentando que el mundo sea suyo? Supongamos la casa del hermano, que lo tengo entendido, ¿no? Y de repente suponte que yo me meto en un problema con el hermano y hago por ahí unas maniobras judiciales intentando que su casa sea mía. Legalmente la casa es de quién, pero por el problema que tengo con el hermano estoy intentando que su casa sea mía. ¿Se da cuenta? Entonces acá dice, Satanás reclama el mundo como suyo, pretende que lo sea. Entonces, ¿le pertenece a Satanás legalmente? No le pertenece. Entonces dice, ¿le daremos lo que reclama? No, yo soy propiedad de otro, he sido comprado por precio y mi tarea consiste en glorificar a Dios en mi cuerpo y en mi espíritu. Entonces, ¿de quién es el mundo, hermanos? De Dios. Satanás intenta reclamar este mundo como suyo, pero ¿por qué Satanás se lo toma el mundo como suyo? ¿Saben por qué? Porque miles y miles han caído en este engaño de Satanás. Oye, mira, el mundo que yo soy el dueño.
Yo le quité a Adán el derecho de ser el dueño, el gobernante. El mundo me pertenece. Pero ¿quién es legalmente el dueño del mundo? Dios. ¿Pero por qué Satanás se adueña del mundo? Porque los seres humanos han seguido las mentiras ¿de quién? De Satanás. En realidad, hermano, el mundo nunca estuvo en manos de Satanás. Dios nunca lo dejó al mundo en manos de Satanás. Por eso San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora escuche este otro interesante párrafo. San Juan 3:16. Ahora, miren lo que dice este interesante párrafo. ¿Quiénes son hijos de Dios? Pregunta o alternativa 1. Los que hacen la voluntad de Dios. ¿Quiénes pertenecen a la familia de Dios? ¿O a quiénes pertenecen? Dice, Palabra de Vida del Gran Maestro, página 318, párrafo 2. Dios no reconoce ninguna distinción por causa de la nacionalidad, la raza o la casta. Es el hacedor de toda la humanidad. ¿Quién ha hecho toda la humanidad? Dios. Dice, todos los hombres son una familia por creación y todos son uno por redención. Otro pasaje. Deseado de todas las gentes, página 452, párrafo 1, dice, todo ser humano pertenece a Dios en cuerpo, alma y espíritu. Que hermano Edgar, el que está en la cantina bebiendo, desperdiciando su vida, ¿también le pertenece a Dios? Sí, también dice acá. También. Dice, Cristo murió para redimir a todos. Hermanos, todos hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Todos, todos. El que está en la cantina también se beneficia del plan de salvación. Lo que pasa es que no hemos visto lo siguiente. El plan de salvación comienza porque todos tengamos una segunda oportunidad para que tomemos una decisión en cuanto a la eternidad. ¿Dónde lo voy a pasar? O con Cristo por la eternidad, o dejar de existir para siempre, gozando la muerte eterna. Yo les pregunto, ¿el sol solamente sale para los cristianos? ¿El aire que respiramos solamente los cristianos nos beneficiamos? ¿O el borrachito que está en la cantina también respira? También come, también se beneficia. ¿Y esos son qué cosa? Beneficios que Jesús pagó con su sangre. Entonces, si todos se benefician de estas cosas temporales que Jesús con su sangre ha comprado, todos son parte de la redención que Cristo ha hecho. Pero no nos confundamos. Por eso es que la segunda parte del versículo de San Juan 3:16 dice, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, si bien es cierto, todos gozamos de cierta manera de los beneficios del plan de redención, pero no todos vamos a gozar de ¿qué? De la vida, porque tenemos que creer en ¿quién? En Cristo. ¿Se dan cuenta? Mi hermana en la mañana dijo que la fe, que es el creer, tiene que ser demostrado ¿por qué? Por las obras. Ahora, el borrachito que está en la cantina, si tú le preguntas, ¿crees en Dios? ¿Qué te va a decir? Sí creo. Pero las obras que está haciendo demuestra que no cree. Solamente es una expresión mental, nada más decir creo en Dios. Como dice también el apóstol, dice que los demonios también creen, y no solamente creen, sino tiemblan. Pues todo aquel que cree en Él, no solamente está diciendo el que dice creer en Cristo,
sino también se refiere a los que por la fe llegan a vivir la vida ¿de quién? De Cristo. Esos participarán de la vida eterna. Entonces, hermanos, miren, acá hay otro párrafo interesante, Palabras de Vida del Gran Maestro, 261, párrafo 4. Todos los hombres han sido comprados por este precio infinito. Todos los hombres le pertenecen a Dios, ya sea creyentes o incrédulos. Todos son propiedad de ¿quién? Satanás pretende que sean su propiedad, pero en realidad son propiedad de ¿quién? Pero Dios, a pesar de que somos propiedad de Dios, nosotros no dejamos de tener libre albedrío y ¿qué cosa? Y voluntad. A pesar de ser propiedad de Dios, podemos elegir o obedecer a Dios o obedecer a ¿quién? A Satanás. Es igual como el padre que tiene sus hijos. El hijo, por carga genética, tiene un padre. Por errores que comete el hijo, no va a dejar de ser hijo biológico de su padre. Va a seguir siendo su hijo. Pero el hijo tiene que tomar una decisión. ¿O no? Igual Dios. Somos propiedad de Él, pero tenemos que tomar una decisión como hijos de Dios. Si le vamos a servir o le vamos a rechazar. Entonces, miren, hermanos, ¿Dios ha dejado al mundo en manos de Satanás? No. ¿En quién ha dejado el mundo? Aquí viene la otra parte del tema. Vimos que inicialmente, ¿cuál era el plan de Dios? Dejar al hombre henchirlo de ¿qué? De corona, de gloria y de honra y colocarlo todo debajo de los pies ¿de quién? Del hombre. Este hombre es Adán, que fue creado un poco menor que los ángeles. Pues entonces, el plan de Dios, queridos hermanos, el plan de Dios no ha sido ni será extropiado en cuanto a esta finalidad. Dios ha dejado en manos del mundo, este mundo que tenemos ahorita, y el mundo que vendrá, Dios lo ha sujetado ya no en Adán como ser humano, pero lo ha sujetado, ¿saben en quién? En Cristo, que ha sido también hecho humanamente un poco menor que... ¿Lo quieren leer o no lo quieren leer? Vamos a la Biblia, vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 2, y vamos a entender un poquito. Estamos a la mitad del estudio. Hemos comenzado con el Salmo 8. Parece que el Salmo 8 es un salmo muy simple, pero en realidad tiene mucho contexto. Hebreos capítulo 2, desde el inicio del capítulo. Miren, cuando el hombre pecó, ¿qué se manifestó inmediatamente? Cuando Adán pecó, ¿qué se manifestó inmediatamente? Cristo. Se manifestó Dios para ofrecer ¿qué? El plan de salvación. Se manifestó la gracia. Ahora, miren cómo dice el apóstol Pablo en el capítulo 2, versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia, ¿qué significa diligencia? Laboriosidad, minuciosidad, constancia, con empeño y responsabilidad. Eso está diciendo, por tanto, es necesario que con más responsabilidad atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande?
Yo les hago la pregunta, ¿lo que ha hecho Cristo por el ser humano, por todos, es poco o es mucho? La pluma inspirada dice que en Cristo Dios ha entregado todos los tesoros del cielo. Aquí el apóstol Pablo nos está llevando a pensar, ¿cómo descuidaremos esa salvación tan grande de la cual somos participantes? Hermano, si algún día tú y yo nos llegamos a perder, no fue porque Dios no hizo provisión para nosotros, sino porque nosotros descuidamos, ¿qué cosa? Esa salvación tan grande. Dice, la cual habiendo sido publicada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que le oyeron, testificando Dios justamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y dones del Espíritu Santo según la voluntad. El 5, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero del cual hablamos. La pregunta es, hemos leído 5 versículos del capítulo 2. Y Pablo dice acá que está hablando del mundo venidero. La pregunta es, ¿en qué momento está hablando del mundo venidero? Si en estos 5 versículos no hemos escuchado al apóstol Pablo decir que está hablando del mundo venidero. ¿Se dan cuenta? Él la comienza diciendo, ¿cómo descuidaremos esta salvación tan grande? Y aquí en el versículo 5 nos sorprende el apóstol Pablo diciendo que él se está refiriendo ¿a qué? Al mundo venidero. Ahora la pregunta es, ¿nos interesaría saber en qué momento Pablo comenzó a hablar del mundo venidero? Porque dice que tenemos que poner atención con diligencia, ¿no? ¿Saben qué? En el capítulo 2 no comienza Pablo a hablar del mundo venidero. Comienza a hablar en el capítulo 1. En el capítulo 2 sigue el discurso. Miren lo que dice el capítulo 1, el versículo 10. Y esto también está tomado de Salmo 8. ¿Ya? Por eso que nuestra meditación, nuestro texto principal es el Salmo 8. ¿Ya? Dice, y tú, Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. ¿Lo dijo eso el Salmo 8, sí o no? Sí lo ha dicho. Y aquí Pablo dice, ellos perecerán. ¿Qué dice Pablo? Ellos perecerán. ¿Qué cielos y qué tierra perecerán? Esta, la que estamos ahorita nosotros. Estos cielos y esta tierra, ¿qué va a pasar? Perecerán. Ah, si van a perecer, entonces quiere decir que van a existir un nuevo cielo y una nueva. Aquí Pablo comienza a hablar del mundo venidero. ¿Se dan cuenta? Dice, ellos perecerán, mas tú permaneces y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Y como un manto los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Entonces, de ahí en adelante, el apóstol Pablo comienza a hablar del mundo venidero. Y como ya hemos dicho, miren, lo que vamos a descubrir en esta tarde es que este mundo que estamos ahorita, que pisan nuestros pies y que respiramos el aire de este mundo, no está en manos de Satanás, sino está en manos de ¿quién? De Dios. Pero no solo este mundo que va a perecer, sino el mundo venidero, Dios también lo ha dejado en alguien que ha sido hecho en su parte humana un poco menor que los ángeles. Porque eso fue el plan de Dios. Y el plan de Dios no va a ser extropiado. Temporalmente pareciera que Satanás interrumpió el plan de Dios, pero el plan de Dios va a seguir siendo que el hombre sea qué cosa y que administre el mundo. Miren lo que sigue diciendo. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero del cual hablamos,
Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Dónde está sacado ese texto? Del Salmo 8. ¿O el Hijo del Hombre para que lo visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre la sombra de tus manos. Todo, o sea, está narrando el Salmo 8. Y el versículo 9, mira, acá ya no se está hablando de Adán, sino que se está hablando del otro que ha sido hecho un poco menor que los ángeles. Dice: pero vemos a Jesús coronado de gloria y de honra, el cual fue hecho un poco menor que los ángeles por el padecimiento de su muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y dice el 10: porque le era preciso aquel que por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, habiendo de llevar hijos a la gloria, a muchos hijos, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Cuál es el plan de Dios entonces, hermanos? ¿Cuál es el plan de Dios? Que de este mundo, donde hay hijos e hijas de Dios también, muchos de los que viven en este mundo sean participantes ¿de qué? Del mundo venidero. Por eso dice: porque le era preciso. ¿Qué significa le era preciso? Le era necesario. Dice: porque le era preciso aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, perfeccionarse, dice, por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Quién es el autor de nuestra salvación? ¿Y a quién le convenía perfeccionar mediante aflicciones al autor de nuestra salvación? ¿A quién le convenía? A Dios. Entonces Cristo, cuando asume la naturaleza humana, Él tiene que aprender la obediencia. Inclusive la obediencia estando sujeto a la muerte. Si bien es cierto, en la eternidad se había acordado este plan, pero cuando Cristo estaba en la tierra, esa omnisciencia, esa omnipotencia, esos atributos divinos estaban, ¿qué cosa? Velados. Y cuando Cristo era tentado, Él no veía las cosas como Dios, sino como cualquier ser humano cuando es tentado. Por ejemplo, cuando Él, en la experiencia del Getsemaní, ¿ustedes piensan que Jesús no sabía que Él iba a resucitar? En la eternidad, sabía el plan. Pero cuando estaba siendo tentado y estaba próximo a la muerte, no veía más allá de esas cosas. Por eso es que Él dice que llegó hasta derramar gotas de sangre. Humanamente, su voluntad quiso escapar de esa muerte. Por eso el apóstol Pablo dice: y Cristo en los días de su carne, dice, ofreciendo ruegos y súplicas, ¿no?, con temor reverente a aquel que le puede librar ¿de qué? De la muerte. ¿Qué dijo Jesús en el Getsemaní? Padre, si es posible, pasa de mí, pero que no se haga conforme a mi voluntad. ¿Cuál era la voluntad de Jesús? Como ser humano también, Él sentía el miedo, sentía la debilidad, sentía el agotamiento de la tentación. Por eso es que le convenía ¿a quién? A Dios perfeccionar mediante sufrimientos, padecimientos, a Cristo, que vendría a ser el autor y consumador de la fe nuestra.
Porque Cristo fue un humano real. Él no gozó de ninguna ventaja que nosotros no podamos tener cuando somos sometidos a la tentación, sino que Él humanamente vivió y se enfrentó ¿a quién? A Satanás. Pero no se enfrentó solo, sino utilizando el poder divino que provenía de Dios, el Padre. Un punto más importante. O si seguimos un poquito más, dice el versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué quiere decir esto, hermano? ¿Cuál es la máxima tentación por la cual nosotros podemos pasar? ¿Cuál es la máxima tentación por la cual debemos enfrentarnos? Si te roban tu vehículo, si te roban un objeto que tú lo tienes de valor, o tu herramienta de trabajo, bueno, quizás te vas a sentir un poco desanimado, un poco triste, pero de repente después se te pasa. Si tú confías en Dios, ¿qué va a pasar? Vas a seguir adelante. Pero si te dicen, hermano Leodán, vienes a trabajar el sábado o te matamos. Si tú no tienes una fe desarrollada en Cristo, ¿qué vas a poner en primer lugar? Tengo mi familia, 4 hijos por mantener, 3 en el colegio y 1 en la universidad. Dios entenderá. Me voy el sábado a trabajar. Lo amenazaron de muerte y ¿qué pasó? Perdió la fe. De eso está hablando el versículo acá donde dice que Jesús participó de la misma carne y sangre, dice, y para librar, dice, a los que por el temor de la muerte estaban viviendo, dice, en servidumbre toda su vida. Ejemplos más palpables. ¿A quién se le llama el padre de la fe? Abraham. En realidad, el padre de la fe de Abraham, ¿quién es? Es Cristo. Pero el padre de la fe se lo dice ya a Abraham. Mira al padre de la fe. Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Poco después, Abraham va a parar ¿a dónde? A Egipto. Claro, era joven todavía y su esposa era muy atractiva. Y de repente razonó y dijo, uy, de repente el faraón quiere quedarse con mi esposa y va y me amenaza de muerte, de repente me mata. Mejor vamos a decir que tú eres, ¿qué cosa? Mi hermano. Y se presenta en Egipto y dice, no, es mi hermana. Y el faraón estuvo a punto, no de matarlo a Abraham, sino de, como es tu hermana, entonces, y a mí me gusta tu hermana. Entonces, pero Dios se le apareció, ¿no? Y más bien de ahí el faraón lo llama a Abraham y le llama la atención. ¿Por qué no me dijiste la verdad? ¿Qué pasó con el padre de la fe? Se le metió la idea que lo iban a matar en Egipto y por temor a la muerte, ¿qué pasó con su fe? ¿Dijo la verdad o comenzó a mentir? Comenzó a mentir. Hasta el mismo Elías, que fue capaz de desenmascarar a todos los profetas de Baal. Después, ¿qué pasó? Cuando le dijeron que lo están persiguiendo para matarlo, fue y se escondió. Se deprimió. Hermanos, en algún momento ustedes han experimentado una prueba en el cual su vida está en peligro. Yo creo que todavía no hemos experimentado eso.
Pero Jesús sí lo experimentó. Ahora, ¿y por qué fue necesario al autor de la fe ser perfeccionado? ¿Por qué fue necesario que sea perfeccionado por aflicciones? ¿Por qué le fue necesario al autor de nuestra fe participar de nuestra misma carne y de nuestra misma sangre? ¿Por qué? Para participar de nuestras debilidades, para que Él pueda socorrernos. Por eso dice el apóstol Pablo, el versículo 16, porque ciertamente no tomó para sí la naturaleza de los ángeles, sino que tomó la simiente de Abraham, por cuanto le era preciso ser en todo semejantes a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Porque en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hermanos, ¿qué pasa si nosotros somos vencidos en la tentación? Caemos en pecado, ¿no? Pero ¿qué pasa si nosotros vencemos la tentación? ¿No caemos en qué? No caemos en pecado. Tenemos un ejemplo. Adán, ¿venció la tentación o no? No venció la tentación. Pero vemos en Cristo el otro ejemplo. ¿Venció la tentación o no venció? ¿Participó de nuestra misma naturaleza o no? Hebreos dice, participó de la misma carne y sangre. Eso quiere decir, participó de nuestras mismas debilidades, de nuestras mismas flaquezas. Por eso le era necesario a Dios el Padre perfeccionar mediante aflicciones al ser tentado y ser participante de esa flaqueza y sentir en realidad la potencia de la tentación al cual somos sujetos nosotros mediante las tentaciones de Satanás. Él, en este caso Cristo, mantener la fe hasta el final. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? Porque tiene que llevar hijos ¿a dónde? Al mundo venidero, el cual ese mundo venidero está bajo los pies ¿de quién? De Cristo, el que fue también hecho un poco menor que los ángeles. ¿Se dan cuenta, hermanos, por qué Él era preciso? Porque cuando tú y yo nos enfrentemos a la tentación, salgamos, ¿qué cosa? Victoriosos. Y al mantenernos victoriosos, ¿qué va a pasar? Estaremos participando en un futuro del mundo venidero. Por eso dice aquí el versículo 18, porque en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿A cuánto les alegra esto, hermano? Amén. Amén. Como decían en la mañana, lo que dijo el hermano Pablo, ¿no? ¿Hay razón para mantenernos en el pecado? ¿Hay excusa para decir no hay poder? O podemos decir, ¿hay suficiente poder para abandonar el pecado? ¿Y quién es ese poder? Es Cristo, porque Él también fue perfeccionado por aflicciones mucho más grandes que la que hemos pasado nosotros. Pero cuando nosotros seamos sometidos a la aflicción, inclusive cuando te amenacen contra tu vida, tú seas capaz de mantenerte fiel y firme hasta el final y estar dispuestos a entregar tu misma vida por amor a Cristo. Eso sucedió con los discípulos de Cristo, ¿sí o no? Cuando a Jesús lo apresaron, ¿qué pasó con los discípulos? Huyeron todos, Pero cuando el Espíritu Santo cayó, cuando vino Pentecostés y les hizo ver y recordar todas las cosas que Jesús les había enseñado, ¿qué pasó con ellos? ¿Tuvieron miedo a la muerte? No, sino que fueron capaces de dar su vida por amor ¿a quién? A Cristo. Hermanos, en este último tiempo, ¿necesitamos esa fe del autor y consumador de nuestra fe o no? ¿Necesitamos tener nuestra propia fe o la fe de Jesús? ¿Qué significa la fe de Jesús? Es el poder completo y total que viene de parte de Cristo para librarnos de la tentación y del pecado. ¿Quieres aceptar esa fe de Jesús? La imparte el Espíritu Santo. Es uno de los frutos del Espíritu Santo, porque el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fe, mansedumbre y Templanza. templanza. Contra tales cosas, ¿qué cosa? No hay ley. Si tenemos esos frutos, hermanos, la ley no nos condena porque estamos en armonía con la ley de Dios. Y estamos siendo guardadores de la ley de Dios, no porque nosotros tengamos mérito, sino porque la obra de Cristo está siendo efectiva en nosotros a través de su Santo Espíritu, y llegamos a testificar que somos cristianos porque realmente llegamos a vivir la vida de ¿quién? ¿Y cómo vivió Cristo? Se enfrentó a la tentación y se mantuvo fiel, inclusive cuando fue sometido ¿a qué? A la muerte. Hermanos, ninguno de nosotros vamos a tener la muerte de Cristo. A ninguno de nosotros nos van a dar 40 latigazos o 39 latigazos. A ninguno de nosotros nos van a hacer cargar una cruz. A ninguno de nosotros nos van a hacer poner el peso del pecado de todo el mundo. Ninguno de nosotros va a pasar esa aflicción tremenda que Jesús pasó antes de morir en la cruz del Calvario. Por eso es que Jesús es sumamente poderoso para socorrer a los que son tentados. Y terminamos con esto. Hebreos capítulo 12. 12. Dice, por tanto nosotros, desde el versículo 1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, el apóstol Pablo no está hablando, también habla de los ángeles acá, pero está hablando de la lista de los héroes de la fe que había dado ¿a qué? En el capítulo 11. Había narrado una lista, ¿no? Por ejemplo, dice que Moisés se mantuvo fiel, como viendo, dice, al invisible. O sea, por la fe, ¿a quién veía Moisés? A Dios mismo. Hermanos, el ser humano tiene un elemento de la mente que es muy importante. ¿Saben cuál es? La imaginación. Por eso cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, tenemos que tener, dice ahí el apóstol Pablo, suma diligencia, suma responsabilidad. Porque ¿cómo descuidaremos esta salvación tan grande? O sea, ¿cómo lo leeremos estas cosas tan superficialmente? No podemos estar descuidados así de esa manera, como dijo el hermano Andrés, perdiendo el tiempo en temas tan superficiales y descuidar esta salvación tan grande, ¿no? Entonces, hermanos, dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojémonos ¿de qué? De todo peso del pecado. ¿Hay poder para despojarnos de ese peso, sí o no? ¿Sí? Sigue diciendo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad pues a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no os fatiguéis ni desmayéis vuestras almas. Les había comentado, el ser humano en la mente tiene un elemento muy importante que es la imaginación. Cuando nosotros leemos las páginas de la Biblia debemos tener imaginación. Estamos leyendo acá el sufrimiento de Cristo, estamos viendo que Él tomó la misma naturaleza. Debemos imaginarnos, por la fe contemplar cómo fue la vida de Cristo. Y cuando seamos tentados, esos pensamientos vendrán a nuestra mente. ¿Para qué? Para huir de la tentación. La imaginación se utiliza bastante ¿para qué? Para contemplar. Si nosotros no utilizamos la imaginación, no estamos contemplando nada, hermano. Solamente estamos siendo oidores, sin llegar a veces a ser ¿qué cosa? Entendedores. Porque no utilizamos la imaginación. Por eso dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no os fatiguéis
ni desmayen vuestras almas. O sea, cuando estemos siendo tentados, hay que considerar a quién. A Pablo, a Esteban, a Moisés, a Enoc. ¿A quién tenemos que considerar? A Cristo, que Él que fue sometido y tentado como nosotros, pero que no desmayó. Por eso es que nosotros debemos ver a Cristo en nuestra imaginación, y viéndolo a Cristo en nuestra imaginación, lo contemplamos y día a día somos transformados a su imagen y semejanza de Él. Ese es el pasaje final. Corintios, creo que está en 1 Corintios, creo 3, o 2, a ver. 2 Corintios 3, 18. Dice: por tanto nosotros, mirando con cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. ¿Quién nos transforma de gloria en gloria? El Espíritu del Señor, el Espíritu Santo. ¿Pero qué tenemos que hacer nosotros? Contemplar. ¿Y cómo lo contemplamos a Cristo? Por la fe, pero por la imaginación. Lean estos, hay un párrafo muy importante, se lo dejo de tarea. Por eso, Mente, Carácter y Personalidad es un libro muy importante. Habla mucho de la imaginación y que tenemos que tener en cuenta, dice, cuidado con la imaginación. Porque dice, el ser humano, si comienza a contemplar el mal, se hace semejante ¿a quién? A lo que contempla. Si nosotros nos dedicamos a contemplar solo el mal, vamos a terminar siendo semejantes al carácter ¿de quién? De Satanás. Pero si nosotros contemplamos a Cristo por la fe, en nosotros se va a formar la esperanza de gloria que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. El carácter nuestro va a ser transformado a la imagen del carácter de Cristo. No porque lo hagamos nosotros, sino que mediante la imaginación que nosotros podemos tener y contemplar al Señor, el Espíritu Santo va a comenzar a trabajar en nosotros. Y Él nos va a transformar de gloria en gloria a la imagen ¿de quién? De Dios. ¿Qué les parece esto, hermanos? ¿Quieren contemplar por la fe, utilizando la imaginación y ver cuán profundo es la labor de Cristo que ha hecho con nosotros? Si usted no lo toma en serio, el libro de Apocalipsis tiene un pasaje muy interesante. Mire, ustedes ya lo conocen. Mira lo que dice acá Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que eventualmente guardan los mandamientos de Dios. No, los que casi guardan los mandamientos de Dios. O dicen los que guardan los mandamientos. Tienen la fe de Jesús. Guardan los mandamientos de Dios. ¿Pero por qué guardan los mandamientos de Dios? Porque tienen la fe de Jesús. Si nosotros tenemos la fe de Jesús, la fe activa se manifiesta en ¿qué cosa? En obras. Nos va a llevar a ser obedientes ¿a qué? A todos los mandamientos de la ley de Dios. Hermanos, esto es algo muy maravilloso. Pensamos que Cristo obedeció la ley de Dios hace 2000 años y bien, eso lo hizo. Vivió una vida de perfecta armonía con la ley de Dios, no cometió un solo pecado en su vida. Eso lo hizo en el pasado, pero ¿saben qué? Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Si en el pasado en nuestra tierra Cristo fue obediente a todos los mandamientos de la ley de Dios, hoy en el presente Cristo sigue siendo obediente a la ley de Dios, ¿sí o no? Esa obediencia la quiere regalar a nosotros mediante la fe, para que cuando seamos tentados no desmayemos ni caigamos, sino que en un futuro, si nos toca pasar por esto, seamos parte de esos que son los llamados, que tienen la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Por eso fue necesario que Cristo sea hecho un poco menor que los ángeles, semejante en todos sus hermanos,
para ser tentado como nosotros somos tentados, para que en cada tentación obtengamos la victoria y en el mundo venidero seamos participantes juntamente con Cristo, el cual ese mundo venidero también está sujetado a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, pero no Adán en este caso, sino Cristo. Y eso será un mundo que no tendrá principio ni fin. ¿Cuántos queremos estar en ese mundo, hermanos? Amén. Maranata, el Señor viene y dice, los que quieren ser santos en el cielo, deberán aprender a ser santos ¿en dónde? Aquí en la tierra. Hay mucha obra que hacer, hermanos, mucho por meditar, mucho por aprender de Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Dios te quiera bendecir y que cada uno de nosotros de manera personal contemplemos a Cristo como nuestro Salvador personal, autor y consumador de nuestra fe, y sea la principal fuerza que tengamos ante toda dificultad. Que Dios te quiera bendecir, es mi deseo en gran manera, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.